gusta así tenerlas a nosotros. Así que de nuevo expreso mi gracias y la satisfacción por la presencia de cada uno de ustedes aquí. La charla es para ustedes y ustedes son los astros del día de hoy. Empezamos señalándole que va a haber una introducción o un saludo institucional de parte de la directora dirigente del Instituto de Relaciones del Trabajo y también del Instituto de Cooperativismo, profesora Elba Echevarría. Muchísimas gracias al compañero Otilio Rosado, a quien conozco hace muchísimos años cuando iniciaba mi trabajo en el cooperativismo. A nombre del equipo de trabajo del Instituto de Relaciones del Trabajo, le damos la más cordial bienvenida a este acto de recordación del líder sindical y político Santiago Iglesias Pantín, quien fuese nuestro sexto comisionado residente de Puerto Rico desde el 1933 al 1939, posición a la que fue electo por la Coalición Socialista Republicana en 1932. Damos la más cordial bienvenida a profesores, especialmente al profesor Illari Ríos y al licenciado Alejandro Torres, quien también han convocado a sus estudiantes y agradecemos infinitamente que estén aquí. También damos la bienvenida a líderes del movimiento obrero de distintas instituciones que están aquí presentes hoy, que nos agrada tenerles mucho aquí y siempre son coauspiciadores de nuestras actividades. Al Comité UPR Sindicato, cuyos miembros también están aquí, le damos la más cordial bienvenida. A la Asociación de Estudiantes del Instituto de Relaciones del Trabajo, su presidenta Sofía, Kimberly y otros más que nos estarán acompañando. A familiares de este líder sindical, en especial a su nieto, don Manuel Iglesias Meléndez, que nos acompaña aquí en la mesa también. Y por supuesto, como parte de la actividad, tendremos un orador principal, al doctor Francisco Ortiz Santini, que nos acompaña en la mesa y le agradecemos su participación, quien nos presenta su libro Balzac versus el pueblo de Puerto Rico, revelando la participación del líder sindical Santiago Iglesias Pantín en este caso histórico. Por otro lado, recientemente, tan cerca como el 13 de agosto, me imagino que muchos han leído un artículo reciente del periodista José Delgado titulado El otro nombre de Santiago Iglesias Pantín, publicado el 3 de agosto de 2024 en el periódico El Nuevo Día, en el que se destaca que el nombre de pila de este líder era Manuel Santiago Pantín. Hablábamos ahorita con su familiar sobre eso, ¿verdad? De cómo estas noticias surgen. Este hecho histórico ha sido revelado, según el periodista José Delgado, por un historiador español llamado Eliseo Fernández del Movimiento Obrero y el Anarquismo de Galicia, España, lugar en el cual nació Santiago Iglesias Pantín. Independientemente del nombre de este líder sindical, lo importante es que hoy recordamos su gesta, su activa participación, su militancia y aportaciones al naciente obrerismo puertorriqueño y a su labor de orientar a los trabajadores sobre el sindicalismo como un formidable instrumento de justicia social. Honrar honra, y hoy le recordamos como una persona valiente, inteligente, luchadora, que es modelo para continuar luchando por una sociedad más justa y equitativa. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias. El profesor Eduardo Mato, que ha sido coordinador de esta actividad y de varias coordinaciones de actividades como estas, charlas, conferencias sobre esto, tiene un importante anuncio que nosotros debemos recordar. Así que con ustedes, Eduardo Matos. Gracias a todos. Bienvenidos al Instituto de Relaciones del Trabajo.
En medio de nuestra actividad de recordación al líder obrero Santiago Iglesias Pantín, aprovechamos esta oportunidad para rendir homenaje a otro de los grandes líderes que ha dado nuestra isla, quien al igual que Santiago Iglesias Pantín entregó su vida a la causa de los trabajadores. Nos referimos al compatriota Radamés Acosta. En nombre del Instituto de Relaciones del Trabajo, expresamos nuestro más profundo sentimiento de pérdida y nos solidarizamos con su familia y seres queridos en este difícil momento. A continuación, leeremos lo publicado en la noticia del día el pasado 15 de agosto por el compañero Luis Pedraza Leduc en memoria de nuestro querido hermano Radamés Acosta. Otro hecho fuera de nuestro control cambia la noticia del día: el fallecimiento del compañero y camarada Radamés Acosta Cepeda, conocido por su liderazgo político y su trabajo organizativo sindical desde la década de 1970 en adelante. Radamés combatió la presencia imperialista en más de un escenario, ya sea en su patria o donde se le llamara. Fue encarcelado por desafiar la ley Taft-Hartley. Junto a un importante grupo de jóvenes sindicalistas, organizó a miles de trabajadores en el sector privado a través de la Unión Nacional, llevando un mensaje de desafío al capitalismo y anunciando nuevos tiempos. La represión hizo su parte en el ámbito sindical, pero nunca se rindió y no lograron detener sus ideas ni su organización política. El sindicalismo actual debe mucho de sus logros a esa generación de jóvenes que vislumbraron un Puerto Rico libre y soberano. En esa generación, Radamés se destacó siempre en colectivo, junto a su compañera Carmen Sampson y otros camaradas. Tuve el honor de conocerle, trabajar con él en proyectos de unidad sindical y recibir sus valiosos consejos. Hace poco le recordé la urgencia de volver a convocar la gran fraternidad del bien, a lo que me respondió que esa iniciativa seguía adelante. Hoy la convocatoria es para recordarle y rendirle el honor que merece. Luis Pedraza Leduc. Con este emotivo mensaje honramos la memoria de Radamés Acosta, un pilar de nuestra historia sindical cuya lucha y legado siguen vivos entre nosotros. Viva Radamés Acosta Cepeda. Pues ahora le voy a presentar para ustedes al distinguido profesor doctor Francisco Ortiz Santini, natural de Aybonito, un pueblo de muchas hazañas. Así que él también es conferenciante, abogado y tanto en la práctica privada y catedrático a tiempo parcial en la Universidad de Puerto Rico, donde ofrece el curso Legislación de Medios y Deontología de la Información. Posee más de 30 años de experiencia en el campo de las comunicaciones y ha representado a Puerto Rico en con diversas personalidades públicas en medios informativos y en pleitos por difamación y acceso a la información gubernamental. Obtuvo un doctorado en Filosofía y Letras con concentración en Historia de Puerto Rico y el Caribe en el Centro de Estudios y Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Ha publicado decenas de publicaciones, artículos en revistas académicas y es autor y coautor de varios libros sobre historia y la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, especialmente en su libro Balzac y el pueblo de Puerto Rico, su historia, sus protagonistas. Por eso fue galardoneado en el año 2020 como la obra jurídica del año en la categoría narrativa por el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico. Así que dejo con el tema con ustedes al distinguido profesor Francisco Ortiz Santini. Buenos días a todos. Primero que todo, un disclosure. Yo padezco el síndrome de Tourette, cual significa que tengo movimientos involuntarios. ¿Sí? Así que si me ven haciendo así, pues no piensen que es que me estoy arrepintiendo de lo que estoy diciendo, ni que tengo algún retortijón de alma, sino que tengo que funcionar con lo que tengo hasta que mi psiquiatra me consiga algo que funcione, ¿no? Okay.
Dicho ello, agradezco de todo corazón a los presentes por haber invitado. Mi amigo Lynn Iglesias, que se ha convertido en un mentor, que se ha empeñado en que yo me convierta en una especie de celebridad, porque yo me gusta hablar en público, pero odio hablar en público. Me gusta porque me gusta, pero lo odio porque me aumenta la ansiedad y me aumentan los tics, pero es una relación de amor y odio. Este libro, que es el motivo que me trae, que por lo tanto me conocen a mí, fue la inspiración de una persona que la mitad del salón va a saber quién es y la otra mitad probablemente no sepa quién es, y que en vida se llamó Juan Manuel García Pasalar. Yo hice mis estudios doctorales con el profesor García Pasalar con el Centro de Estudios Avanzados, y él siempre me recalcaba que había que estudiar la figura de Jesús María Balzac. ¿Quién es Jesús María Balzac? Jesús María Balzac es en parte la causa y el síntoma de la situación por la cual el pueblo de Puerto Rico está donde estamos hoy en día. ¿Okay? Y ustedes todos han sido afectados por la decisión de Balzac. ¿Okay? La decisión de Balzac versus Puerto Rico es el último de los casos insulares decidido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que decidió el Tribunal Supremo de Estados Unidos? Que éramos nosotros los puertorriqueños con respecto a los Estados Unidos. ¿Okay? Porque a base del Tratado de París 1898, el artículo 9, la última oración, lo único que decía es que el Congreso iba a determinar la condición política de los habitantes naturales del territorio cedido por el Reino de España a los Estados Unidos de Norteamérica. Se da una serie de decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y la última es Balzac. Balzac básicamente lo que le pregunta a su interlocutor norteamericano es: después de la ley orgánica Jones de 1917, que nos concede o nos impone, según uno tenga su perspectiva, la ciudadanía norteamericana, ¿de qué manera, si alguna, había cambiado nuestra relación con los Estados Unidos? ¿Okay? Y la decisión de Balzac, de la autoría del expresidente y entonces juez presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, William Howard Taft, decide que la situación no había cambiado absolutamente en nada, que la concesión de la ciudadanía norteamericana no alteraba la relación de sumisión de Puerto Rico ante los Estados Unidos, y que si los puertorriqueños querían que esa situación cambiara, era sencillo: coge un vapor, hoy en día coge un avión, te mudas a los Estados Unidos continentales y ahí vas a disfrutar de todos los derechos de la ciudadanía norteamericana, pero no en Puerto Rico, no en Guantánamo, Cuba. Porque los territorios no incorporados, a base de Balzac, el gobierno federal de los Estados Unidos puede decidir cómo administra y cómo dispone de todos los territorios que están bajo su control y soberanía. ¿Okay? Dicho ello, ¿qué tiene que ver Santiago Iglesias Pantín, que es parte de lo que nos trae aquí, con el caso de Balzac? Pues, para empezar, cuando yo empecé a investigar el caso de Balzac, yo tuve acceso al expediente judicial. ¿Y quién era Balzac? Balzac era un editor y un militante obrero en el Puerto Rico del principio del siglo XX, que dirigía un periódico que se llamaba El Baluarte, en la región de Arecibo, allá para 1918. Y en ese momento Puerto Rico era gobernado por Arthur Yeager, amigo íntimo del entonces presidente Woodrow Wilson, virulentamente antiobrero, decididamente colonialista y enemigo de movimientos como el de Santiago Iglesias Pantín. ¿Okay? Y estando Balzac dirigiendo el periódico El Baluarte en Arecibo, en 1918 surgió una disputa porque el antecesor del Partido Socialista que funda Santiago Iglesias Pantín se conocía como el Partido Obrero Insular y nace en Arecibo. Y en Arecibo casi gana la alcaldía municipal, pero en disputas con el gobernador Yeager, finalmente el Partido de Unión, el Partido de la Unión de Puerto Rico, el que había fundado Luis Muñoz Rivera, se queda con la alcaldía de Arecibo.
Y Balzac publicó 2 editoriales bajo un seudónimo, El Caballero Andante, donde despotricó contra el gobernador Yeager. Y de las cosas lindas que le dice es que cuando te mueras esta tierra te va a escupir porque no va a querer tragarte. Cosas así por el estilo. En aquel momento la difamación era un delito. Uno podía ir preso. Hoy en día no. Hoy en día la difamación es una acción civil. Y mencionaron, pues, ahorita que yo tengo alguna experiencia en casos de difamación, a mí me conocen como el abogado de la Comay. Así que yo creo que ya con eso les digo qué tipo de experiencia tengo al respecto. Hoy en día es una cuestión civil. En aquella época era criminal. A Balzac lo procesan por 2 cargos de difamación criminal. Y cuando yo empiezo a examinar los documentos, me doy cuenta de que Santiago Iglesias Pantin era una de las personas que estaba financiando la defensa de Balzac, que prestó fianza para que Balzac permaneciera libre y que llevó el proceso tanto a nivel del Tribunal de Instancia como ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico y luego ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Balzac sale culpable en Arecibo. Lo condenan a 9 meses de presidio. El Tribunal Supremo de Puerto Rico confirma la condena de Balzac en los 2 casos. Interesantemente, el Tribunal Supremo no da el contenido de los artículos. Nos dice que lo único que dice el Tribunal Supremo, los jueces, es que las palabras de Balzac eran tan y tan repulsivas que no los iban a repetir. Yo conseguí acceso después a lo que él dijo y por eso se los puedo contar. ¿Qué pasa? Y es desde ese momento en adelante que el movimiento obrero de Puerto Rico decide utilizar el caso de Balzac para tratar de que los Estados Unidos le conteste la pregunta. Si Puerto Rico había venido a ser un territorio incorporado como consecuencia de la concesión de la ciudadanía estadounidense y que por lo tanto se iba a iniciar un proceso camino a la anexión de Puerto Rico como un estado. ¿Qué pasa? La proyección de Santiago Iglesias y del naciente Partido Socialista, que nace para esa época también, era dual. Por un lado era ideológica, en el sentido de que Puerto Rico, el grupo productor, lo que él llamaba el productor puertorriqueño, o sea, la clase obrera, estaba siendo discriminada en Puerto Rico. Y que por lo tanto se visualizaba que con la anexión a los Estados Unidos no solamente se alcanzaba el fin ideológico de incorporar a Puerto Rico como un estado norteamericano, sino garantizar que los puertorriqueños tuviéramos aquí los mismos derechos y privilegios que cualquier persona unionada en los Estados Unidos. ¿Okay? Y eso pues da lugar a que el caso de Balzac se convierta en este método de lucha. Y un factor importante dentro de este proceso es la labor de la American Federation of Labor, presidida por Samuel Gompers, que se encarga de apoyar la gesta de llevar el caso de Balzac al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Gompers recluta a su abogado personal Jackson H. Ralston, un abogado muy prestigioso de los Estados Unidos, que se encarga de representar a Balzac ante el Tribunal Supremo de allá en Washington, D.C. Jackson Ralston, entre otros, había sido gobernador del territorio de las Filipinas, del territorio de Oregón, y en 2 ocasiones había sacado a Gompers libre en casos de desacato que llegaron al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Era una figura fundamental. Mientras tanto, en Puerto Rico, la masa obrera empezó a recolectar dinero. O sea, llora ante los ojos de Dios cuando uno lee los periódicos de la época, que ve las colectas que se había que hacer entre el campesinado y el productor puertorriqueño para sufragar los costos que conllevaba llevar un caso de esa magnitud ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y se da este proceso que finalmente llega allá, se somete el caso con el resultado que ya sabemos, que fue que el Tribunal Supremo confirma la condena contra Balzac, pero que en este caso la condena resulta ser un accidente porque lo importante es la implicación de lo que significaba el caso, porque al mismo tiempo que está corriendo el caso entre el Tribunal Supremo de los Estados Unidos,
Hay un proyecto presentado ante el Congreso por un congresista de nombre John Nolan, vinculado al movimiento obrero, que perseguía exactamente lo mismo. O sea, esto es algo que no había pasado en la historia de Puerto Rico, ni antes ni ahora. No importa lo que le digan algunos candidatos a puestos electivos en Puerto Rico, de que cuando lleguen a Washington van a crear una crisis, que yo todavía estoy esperando que crezca. Esta es la única ocasión en que, utilizando la vía judicial y la vía congresional, se inicia una ofensiva al mismo tiempo de parte del sector obrero puertorriqueño en alianza con el norteamericano para tratar de resolver la situación colonial de Puerto Rico, ya sea por los tribunales o ya sea por la Asamblea Legislativa. El proyecto Nolan, desafortunadamente, quedó en nada. Fue uno de varios proyectos que se presentaron. Había uno que incluso sugería que era un Estado libre asociado, curiosamente. Y finalmente, el caso Balzac, que como ya les digo, cuando llegue el Tribunal Supremo, se confirma la condena de Balzac y establece varios principios fundamentales. Número uno, que si Puerto Rico va a ser incorporado, tiene que ser una decisión expresa del Congreso Federal de los Estados Unidos. Porque el Tribunal Supremo había dicho en el caso de Rasmussen versus Alaska, que eso no era necesario, que el territorio de Alaska, en la medida en que se le había concedido la ciudadanía a principios de siglo, había quedado implícitamente incorporado camino territorio. Okay. Número uno, tiene que ser expresa de parte del Congreso. Número dos, que en Puerto Rico no podía seguir ese camino porque ya estaba poblado por comunidades compactas, antiguas, con costumbres e idiomas distintos a los de los ciudadanos del continente. En otras palabras, una forma muy elegante de utilizar un discurso racista. En tercer lugar, que si nosotros queríamos recibir los mismos derechos, teníamos que abandonar Puerto Rico, transferirnos al territorio continental y ahí disfrutar de los privilegios y los derechos que son propios de la ciudadanía estadounidense. Bien. El caso regresa a Puerto Rico. Ralston le escribió a Santiago Iglesias, dándole a entender, pues, esta la situación. Desafortunadamente no había más nada que hacer. O sea, Ralston le transmitió que, aunque se hizo el gesto, una decisión unánime del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, nadie desintió, estableció finalmente que no importa el evento más trascendental en la historia de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, que es la ciudadanía estadounidense de 1916, no cambiaba absolutamente nada la relación entre ambos polos. Finalmente, pues, y no quiero extenderme mucho, como podrán ver, no estoy leyendo, me sé esta historia de memoria, la recito hasta durmiendo, me prendí la vida de todas estas personas porque es una historia fascinante que no conocemos, porque lo único que nosotros conocemos es el título de un caso y lo que decidió, pero no sabemos lo que hay detrás, el pellejo, la sangre, el sacrificio de hacienda, felicidad y libertad que para este tipo de personas conllevó presentar este caso y pagar con su libertad. Porque en el caso de Jesús María Balzac, cuando el caso finalmente se confirma, fue a parar a la cárcel de Arecibo. El Partido Socialista entonces empezó a hacer colectas para comprarle comida. Mientras, al mismo tiempo, tanto Santiago Iglesias como Samuel Gompers, aliado permanente de Santiago Iglesias en toda esta gesta, inicia un cabildeo con el gobernador Montgomery Reilly para conseguir su excarcelación, un indulto, que finalmente lo logra. Balzac sale de la cárcel después de aproximadamente 9 o 10 días, se integra a la comunidad y ahí yo solté la historia. Así que pues, por lo que podrán ver, y por eso es que le quiero transmitir, para mí es una decisión que pues yo he tenido el privilegio de poder contarla. Es una historia que probablemente se repite con otros casos insulares, pero que
de lo que me trae aquí es para que ustedes puedan tener una dimensión adicional de la figura de Santiago Iglesias Pantín, de lo que significó el movimiento obrero, independientemente de que estemos de acuerdo o no con cuál es el destino final de Puerto Rico. ¿Okay? Porque eso no es lo importante. Lo trascendental es haber puesto la palabra y la acción en el mismo punto, arriesgar vida, felicidad y hacienda, dar lo que se tiene y lo que no, por un fin, independientemente de que estemos de acuerdo o no con el destino final de Puerto Rico, pero que reconozcamos que estas personas laboraron, sacrificaron, dieron parte de su vida, de su libertad y de sus recursos por conseguir un resultado colectivo para el pueblo de Puerto Rico. Y eso es todo lo que tengo que decir. No sé si hay alguna duda, pregunta o comentario. Ahora estoy cambiando mi modalidad de profesor porque a mí siempre me gusta. O sea, aprovechen la oportunidad, generaciones pasadas y presentes, para entrelazar, porque esto es parte de la memoria colectiva que nos distingue como. ¿Alguna duda o pregunta? Si no, eso sería todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Esas relaciones y diferencias se han ampliado, se han diferenciado cuando dicen que por su nivel cultural y por su experiencia histórica es difícil la unión de Puerto Rico con Estados Unidos. Yo creo que está igual. Estados Unidos no quiere bregar con el problema. O sea, hay una resistencia, por un lado, a resolver. Y lo otro es que para su política internacional, a los Estados Unidos, en el caso de Balzac, le conviene que siga, porque así es como manejan a Guantánamo en Cuba. La existencia de enemigos combatientes en la base de Guantánamo, en Cuba, después de los actos terroristas del 11 de septiembre del año 2001, a base de que son enemigos combatientes, es a base de Balzac, porque Guantánamo se considera territorio no incorporado para fines jurídicos. Y como es incorporado, se puede discriminar contra las personas que allí residen. Así que Balzac y los otros casos insulares siguen siendo un instrumento útil al gobierno federal de los Estados Unidos. No sé si concepto su pregunta con eso. ¿Algo más? Sí. Información que tú nos traes, ¿a qué documentos tuviste acceso? ¿Dónde? ¿Qué referencias que te ayudaron a completar ese aspecto de Santiago Iglesias Pantín? Ok. Bueno, conseguí, gracias por la pregunta, conseguí fuentes primarias aquí en Colección Puertorriqueña, los periódicos. Ahora, una joya, desafortunadamente, hay tantas cosas que nos duelen de cómo está el país, pero una de las que más me duelen es ver que en el recinto del Ópera de Humacao se cerró una sala especial que había dedicada a la memoria de Santiago Iglesias Pantín y del movimiento obrero, que es una cantera de información, incluyendo, entre otras, que yo cuando lo vi yo me emocioné y por eso lo incluí en el libro. Recuerden que el libro está un poquito más. Una foto de Santiago Iglesias Pantín y de todo el movimiento obrero, liderato, incluyendo a Jesús María Balzac al lado de Santiago Iglesias Pantín. Estando el caso sometido para decisión, esta foto se está mostrando el caso sometido para decisión ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Para que ustedes puedan ver el enlace, el involucramiento que tuvo la figura de Santiago Iglesias Pantín y del movimiento obrero en general, incluyendo una figura olvidada que responde al nombre de Esteban Padilla, que lo único que es una calle en Bayamón con su nombre, una de las figuras más importantes del movimiento obrero en Puerto Rico. Balzac ni siquiera tiene eso, mientras que William Howard Taft tiene una calle en el condado. Pero son las ironías de la... No sé si contesto su pregunta. Quería comentar que para el estudiantado y todos los líderes que se encuentran aquí, que el Instituto Nacional del Trabajo ha estado teniendo reuniones en Humacao con grupos de allá para ver cómo podemos trabajar en ese proyecto de restaurar. Eso es maravilloso, sí, eso es maravilloso. Estamos trabajando en eso. Vale, un montón.
podemos entonces concluir que el discrimen de Estados Unidos hacia Puerto Rico está presente, ha estado presente y sigue presente en estos momentos de una manera clara. United States versus Baello Madero de hace año y pico atrás, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que sigue presente. Que se puede discriminar de que beneficios que puertorriqueños tienen en los Estados Unidos por pensiones, etcétera, al venir a Puerto Rico están sujetos a reducciones y discrimen por parte del Congreso Federal al determinar que al venir a Puerto Rico tienen menos derecho a beneficios. Si quieres recibir tu pensión completa, quédate en Estados Unidos. Pero si vienes a Puerto Rico, se te reduce. Así que sigue presente. Conteste su pregunta, caballero. Para récord, yo soy Manuel Iglesias Beléndez, nieto de Santiago Iglesias Pantín, y sinceramente agradezco este acto de recordación que siempre el Instituto de Relaciones del Trabajo pues lleva a cabo para el Día del Trabajo. Eduardo Mato, Echevarría, que se encuentra con nosotros, y todos ustedes. Y es importante, o sea, y quiero agradecer el trabajo que ha hecho Francisco Ortiz Santini con respecto a este caso, que hay mucho, como dicen, historia en el olvido. Y mucha de esta historia, tristemente, está ubicada allá en Humacao, donde mi tía Igualdad, la viuda de Bolívar Pagán, ella mantuvo ese archivo de los documentos de Santa Teresa Pantín, tuvo a su haber donar eso a la sala de allá de Humacao. Y hasta ahora, pues tristemente, en los años que lleva, no se ha digitalizado. Sí, físicamente han tenido acceso historiadores como Francisco Ortiz Santini, y lo que han hecho eso, han podido sacar ciertas historias muy importantes. El caso de Balzac, que es un caso de más de 100 años, eso fue en su origen en 1918. Francisco Ortiz lo sacó en el 20, ¿no? 102 años más tarde. Y lo que era un footnote o un calce, en el sentido de que era Balzac versus Puerto Rico. Pero Francisco Ortiz Santini tuvo la habilidad de indagar quiénes son los protagonistas que estaban detrás de esa lucha que se llevó a cabo. Y lo importante de eso es que de todos los casos insulares de Puerto Rico y los casos insulares que han tenido que ver con Puerto Rico, este es el primero que hay un ciudadano americano adentro de ese caso. Los otros no habían, porque en 1917, marzo 2, es cuando se otorga la ciudadanía americana, y al año próximo, 1918, es que surge este caso. Entonces ya eso lo lleva a otro giro, y donde estaba la intención de Santiago Iglesias Pantín con Samuel Gompers era ver si la Constitución seguía la bandera, o sea, siendo ciudadano americano, si entonces esos derechos de tener un juicio por jurado que lo garantiza la Constitución americana, iba que es lo que estaba buscando Balzac, un juicio por jurado. Entonces, con la decisión, como Jackson Ralston le dijo a Iglesias en su carta, pues no era la decisión que se estaba esperando en ese momento. Pero lo que sí hay mucha historia, para aquellos que les interese la historia, mucha historia que se desconoce, que hay que rebuscar. Me estaba diciendo Francisco Ortiz Santini que el Archivo General pues ha digitalizado recientemente un montón de periódicos, incluyendo el periódico El Buscapié, el Baluarte, donde él había escrito. Y esos documentos, pues por fin, después de cientos de años, pues va a estar quizá disponible digitalmente. Así que muy agradecido al interés de todos ustedes, Movimiento Obrero, que siempre recuerdan todo esto. Aquí está Evelyn Solá, que tuvo muchos años dedicada al archivo de Santiago Iglesias Pantín allá en Humacao. Y así que esperamos que con la ayuda de todos ustedes, pues se pueda hacer algo. En nombre de la familia Iglesia, pues muchas gracias a todos. Este es el micrófono que está grabando. Comentario a partir de la expresión que se ha hecho por el compañero abogado.
Y es que este debate sobre Puerto Rico, si la alternativa es conseguir los mismos derechos ciudadanos que tienen los ciudadanos estadounidenses en los 50 estados, es lo fundamental, o en el caso de Puerto Rico, hay una relación política de subordinación a los Estados Unidos en virtud del artículo 9 que el compañero citó, pero también en virtud de la cláusula territorial que le permite al Congreso disponer a su antojo de los vetos, las propiedades y de los territorios. Y realmente el problema es uno de derechos civiles, de derechos ciudadanos, o realmente el problema en la subordinación política es una de derechos humanos y de autodeterminación por la libre determinación. Entonces, en ese sentido, no se subsana la relación de subordinación política de los puertorriqueños a los Estados Unidos, aun cuando le dieran la misma plenitud de derechos constitucionales que tienen los ciudadanos estadounidenses en los estados, si en el caso de Puerto Rico no se viabiliza el ejercicio de la libre determinación del pueblo puertorriqueño como un elemento de derecho no civil, sino de derecho humano. Yo creo que eso es parte del debate que tenemos que asumir nosotros en estos momentos, y como único lo podemos asumir con miras a buscar alternativas y soluciones, ejerciendo ese derecho de libre determinación. Es un comentario que quería hacer. Yo quería, aquí nosotros en el Instituto de Relaciones del Trabajo tenemos también lo que es el programa de investigaciones. Yo quisiera que tú nos hablaras un poco de cómo fue la experiencia, ¿verdad? Para los estudiantes en cuanto a esa investigación. Nada más no estuviste como uno de tus mentores. Tu mentor fue Juan Manuel García Pasalacqua, uno de los grandes historiadores de nuestra última época aquí en Puerto Rico. Si pudieras hablar un poquito de ese proceso, de la influencia que tuvo él durante su investigación. Bueno, yo tenía la ventaja de que yo soy abogado. Y entonces esto era un caso judicial. Así que yo lo primero que hice fue investigar en el archivo de los tribunales. Se conservan todos los casos. Y encontré el caso de Balzac. Y yo realmente no le tenía mucho interés, porque lo que pasa es que Juanma se pasaba jeringando, que mira, hasta que me pongo a investigar y encuentro la firma de Santiago Iglesias Pantín. Y espérate, ahí fue cuando me di cuenta que aquí había algo más que un mero caso, un incidente, y que había otras fuerzas subyacentes que lo estaban llevando. Y entonces ahí fue cuando me involucré, pasé luego a la sala de corrección puertorriqueña, examiné los periódicos como Justicia y particularmente Unión Obrera. El baluarte no estaba ni por los centros espiritistas. ¿Cómo yo sé lo que Balzac escribió? Porque la fiscalía, al imputar el delito, transcribe totalmente lo que él publicó. Por eso es que yo me entero, si no, o sea, yo no sé, yo no he visto todavía el baluarte. Yo lo sé porque el fiscal lo transcribió. De ahí en adelante todo se borró. El Supremo no repite una palabra. Y finalmente, cuando me entero de la valiosa colección que estaba en Humacao, salí para allá y obtuve fotos, obtuve correspondencia. También me involucré mucho con la biografía de William Howard Taft, que es una figura fundamental, porque fue el primer gobernador de las Filipinas, fue presidente de Estados Unidos, fue secretario de la guerra, fue juez presidente del Tribunal Supremo. Y usted ve esa trayectoria de preservación de la situación de Puerto Rico y Estados Unidos con los pasos que toma Taft, incluyendo finalmente el caso Balzac, que él como juez presidente se lo autoasigna, y por eso es que lo escribe, porque se lo podía haber dado a cualquier otro juez, pero se lo autoasigna y escribe, y lo dice así claramente al final de su decisión. Los puertorriqueños nos han pedido que les digamos de qué forma, si alguna, cambió la situación a partir de 1917, y aquí le estamos dando la respuesta. Lo dice con esas mismas palabras. Lo que menciona el licenciado autor Francisco Ortiz Santini, y todos ustedes se van a dar cuenta de que en la vida de cada uno de todos nosotros hay veces que es necesario un mentor. En este caso el mentor fue García Pasalacqua, porque él
como abogado, estudiante o estudioso, historiador, pues no conocía, pero surgió un mentor, que todos ustedes tienen que tener un mentor que los ayude a ustedes a encauzarlo, sea su papá, su mamá, una amistad. Y surge un mentor que le da una idea a este caballero y esa idea, pues, germina este libro. Y a veces en la vida uno tiene que tener sus mentores, porque no podemos ser una isla que nosotros lo sabemos todo, y los mentores son bien importantes. Así que esa es una cosa que en el proceso de educación, los mentores ayudan mucho. Es igual que cuando surge en una reunión hace como un año, estoy con Eduardo Matos aquí y estamos hablando de los temas para celebrar. Y yo le digo, oye Eduardo, pues hay este individuo que escribió un libro de Balzac, que lo sacó del Twitter, de 30 y pico, 130 caracteres, y hizo una historia. Y yo creo que la presentación que él ha hecho, el autor aquí, para mí ha sido formidable, porque rescata ciertas luchas de los obreros en ese entonces que se estaban dando y estaban persiguiendo lo que siempre se ha perseguido, si son los derechos que no tenemos aquí geográficamente en Puerto Rico para los ciudadanos americanos. Voy a añadir a lo que señala Manuel del mentor. De hecho, aquí hay varios profesores que han sido mentores de estudiantes en investigaciones. Nosotros en el programa de coordinación del Centro de Estudio del Trabajo, que coordina Eduardo, también estamos realizando varias investigaciones a las cuales también los estudiantes pueden unirse. E incluso hay un programa de mentoría que tiene el CIS, que ustedes pueden participar como investigadores voluntarios. Así que hay una gama de áreas de la investigación, como lo ha hecho Francisco, que podemos unirnos. Recientemente yo leía un libro de un autor que decía de la importancia de que todos los seres humanos somos o tenemos narrativa, o sea, que podemos hacer narrativa, que somos cuentistas, podemos decir, ¿verdad? Eso significa que lo que está haciendo Francisco nos está trayendo un libro histórico con un valor histórico, pero también es una narrativa. Así que ustedes que están participando hoy en esta actividad, sobre todo los estudiantes, en honor a Santiago Iglesias Pantín, también pueden hacer su propia narrativa. Estoy segura que con los profesores que comparten podrán hacer una reseña, algo, ¿verdad?, sobre esta actividad. Pero ¿qué valor tiene conocer este hecho histórico de Santiago Iglesias Pantín, lo que significa para el movimiento obrero, lo que significa para una sociedad más justa y equitativa? Esa narrativa la pueden hacer también ustedes. ¿Por qué? Porque todos podemos hacer narrativa. Así que este valor añadido el que tiene esta presentación del libro y lo que nos acaba de mencionar Manuel. Quería compartirlo con ustedes también. Muchas gracias a los estudiantes y a todos los que han venido aquí, muy agradecidos. Pero también agradecido a la dirigencia del Instituto de Relaciones del Trabajo, profesor Elba Echevarría, así como el profesor y ponente de esta actividad de hoy, así como a nuestro coordinador Eduardo Matos, que siempre hace actividades parecidas y similares a esta. Muchas gracias por haber venido y estaremos por aquí dialogando en un ratito hasta la próxima actividad que realice el Instituto de Relaciones del Trabajo. Y merienda para los que no todavía hayan disfrutado de eso. Quedó bien. Que sí, quedó bien. Que sí, quedó bien. El